Bueno, hace 8 días de que predicó Juan, ¿y qué me puede decir? Pacificadores, listo. Mateo 5:9 que decía, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo hoy lo que quiero, si le pusiéramos un nombre a la prédica, sería pacificadores 2.0. Vamos a hablar un poquito más del tema de pacificadores, ya que estamos en una pausa en el tema de cultura de reino y estamos haciendo esta nueva dinámica. Entonces, hablando pues un poquito de pacificadores, me puse a investigar y yo, bueno, vamos a ver qué es el tema de pacificadores. Por lo primero que me llamó la atención fue que decía, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. No decía, van a ser hijos de Dios, dicen, serán llamados hijos de Dios. Y yo, ¿por qué llamados? O sea, ¿por qué son llamados? O sea, si ahí me dicen hijo de Dios, la gente o Dios, genial, pero ¿por qué? Y ahí yo quiero que vayamos a la Biblia, a Colosenses 1:20. Voy a leer en Reina Valera. Y dice así, por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Ojo, estoy leyendo en NTV, perdón. Y por medio de él consiguió reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y ojo, ahí viene como una coma y dice, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. O sea, dice, él logró reconciliar todas las cosas haciendo la paz por medio de la sangre de Jesús. Ese haciendo la paz, el verbo, es el mismo verbo que utiliza Mateo 5:9 de pacificadores. Y lo que nos está diciendo de otra manera, como en otras palabras, es, haciendo la paz, yo lo que busco es la reconciliación. Un pacificador lo que está buscando es la reconciliación. ¿Y quién fue la persona que vino a este mundo y murió por todos nosotros para reconciliarnos con el Padre? Si no fue el Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros hacemos la paz y reconciliamos a las personas, estamos haciendo una obra similar a la que hizo el Hijo. Y por eso es que dice la palabra, serán llamados hijos de Dios, porque estamos buscando la paz y estamos trayendo reconciliación. Y eso es lo que hizo Jesús, nos reconcilió con el Padre. Pero ojo, hay algo ahí muy importante. O sea, hacer la paz no es como vi a dos personas peleando y los calmé y no, relájense, vamos a estar tranquilos, paz y amor, no, todo bien, no. Eso no es hacer la paz. Eso es apaciguar, eso es calmar, porque hacer la paz, la consecuencia de hacer la paz es la reconciliación de una relación. O sea, si yo quiero verdaderamente hacer la paz en algún lugar, hacer la paz con una persona, debe traer como consecuencia la reconciliación. ¿Qué es lo que pasa? Que como dice ahí, al final dice, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, para hacer la paz requiere de un sacrificio. O sea, la paz no se hace por sí sola. Necesitamos un sacrificio. Y el mismo Jesús, siendo igual a Dios, no tomó, como dice Filipenses 2, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló y vino aquí, porque él solo quería reconciliar a todos nosotros con Dios. Y lo que hizo fue decir, no, cada gota de mi sangre, toda, la voy a dar por Juan y la voy a dar por Lili, la voy a dar por Evelyn, por Sergio, por cada uno de ustedes voy a derramar cada gota de mi sangre. Y no voy a dejar que absolutamente ninguna de las gotas sea en vano. Y él fue capaz de derramarlo todo por todos nosotros para que nosotros podamos tener relación con el Padre. Y yo creo que eso merece un aplauso al Señor. Entonces, bueno, yo ahí, o sea, yo me confrontaba mucho porque yo decía, Dios mío, o sea, si verdaderamente hacer la paz, buscar la paz, lo que quiere es alcanzar reconciliación. La verdad es que en todo lado necesitamos reconciliación. O sea, Colombia necesita reconciliación. Medellín necesita reconciliación. Tu familia, mi familia quizás necesita reconciliación. Las iglesias necesitan reconciliación. En todo lugar donde yo veo hay la necesidad de reconciliación. La pregunta del millón, y yo quiero que todos se la hagan, es ¿qué estás haciendo tú para hacer la paz y para traer reconciliación? ¿Cómo estás trayendo reconciliación en los diferentes lugares de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y no lo digo a modo de presión para que entonces hagan algo, sino a modo de que si de verdad yo
yo quiero traer la paz, yo quiero traer reconciliación, primero, por ejemplo, me debe doler lo que está pasando a mi alrededor. Me debe afectar que por lo menos alrededor mío hay conflicto, hay tristeza, hay dolor. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo estaba muy niño, yo de pelado tenía como, pues sí, de muy niño, no sé, a mí me dolía mucho la injusticia. Me dolía pero mucho la injusticia. Yo decía, Dios mío. Me acuerdo una vez que yo vivía en una casa y estaba pues el parqueadero, la entrada del parqueadero y la entrada de la casa, la normal. Y tocaban la puerta por el parqueadero. Y llegué yo a abrir y era un niño, yo digo que de mi edad porque teníamos la misma estatura y con la hermanita como más grande pidiendo plata. Ahí me dio como un dolor y yo decía, increíble. No, como un niño tan pequeño de casa en casa pidiendo plata. Y me dio tanto el dolor que yo subí, saqué los ahorros que tenía, yo ni sé dónde los tenía, y le entregué todos los ahorros que tenía el niño. Yo estando muy niño, porque tenía por ahí 7 años. Y le entregué todo. Entonces ahí cerré la puerta y mamá estaba viendo todo lo que estaba pasando. Se acercó y me abrazó y me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Y yo me sentí bien. Luego llegaron los niños, como teníamos las dos puertas, la del parqueadero y la de la casa. Llegaron los niños y tocaban la otra puerta. Y yo fui a abrir, ya se dieron cuenta que era la misma casa y se fueron. Entonces mi mamá me dijo algo que finalmente me empezó a condicionar. Ella me dijo, pero ojo, que a veces lo que buscan es aprovecharse. Y entonces mi deseo, que era un deseo puro, genuino de poder servir a ese niño, ya tenía un condicionamiento. Yo creo que añitos después o cerca de ese tiempo estábamos en el estadio con mi papá, también niños, y vi a un señor como en una columna llorando y un poquito sangrado. Y a mí me dolió porque para mí en ese entonces los señores no lloran, mi papá nunca llora, es fuerte. Y a mí ver un señor llorando me dolió mucho. Entonces yo me le acerqué desesperado, Señor, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué le pasó? ¿Qué no es qué? El Señor no me respondió, pero mi papá me cogió y me dijo, mijo, usted no sabe qué pasó, no se meta ahí. Y yo, ay, Dios mío. Entonces el deseo era puro de querer traer justicia, de querer reconciliar, de querer hacer la paz, pero siempre hay una condición. Y mi papá no lo hacían de mala fe, o sea, era protegiéndome. ¿Quién no haría eso? Mi hijo se pone a hablarle a un desconocido que está sangrando y no lo cojo, ¿cierto? Me acuerdo de una que ya estaba más grandecito. Estamos en Estados Unidos y estamos en la casa de una prima y ella tenía un novio, que el novio tenía como un carro y esa era la vida de él, pues él trabajaba con eso, yo no me acuerdo qué era el carro, pues, y estábamos ahí cuando llegó el tránsito y se le iba a llevar el carro y ese señor no hablaba español, no hablaba inglés y el man háblele al gringo y el gringo no le entendía y yo me metí allá, niño como de 11 años, hey, it's his life, como diciéndole su vida, no se lo quite. Y entonces acto seguido me gritan mis papás, venga, no se meta en eso. Y yo creo que de cierta manera eso me empezó a condicionar un poco frente a la hora de querer hacer algo por esta ciudad. Y yo creo que apenas orando y pensando en eso, yo creo que el punto en que yo me di cuenta que ya no me estaba importando lo que pasaba a mi alrededor fue años después cuando estaba en 11. Yo salí en 11 pues una vez del colegio y estaba con mi hermanito y nos fuimos por una tienda a tomar fresco. Estábamos ahí y se abrió una pelea entre un pelado y un señor, un adulto mayor, un viejito. Y el pelado pues le pegó que cascada y el viejito quedó súper aporreado, estaba súper aporreado. Y pues, yo me acuerdo, la escena fue muy impactante, pero yo recuerdo era mi hermanito gritándome, Checho, hagamos algo, pidámosle un taxi, que no sé qué. Y yo diciéndole, no, mijo, venga, vámonos. Mijo. Entonces ahí es donde ya finalmente yo me estaba convirtiendo en eso. Donde ya quizás el estar pendiente de lo que está pasando alrededor mío no me importaba tanto. Y yo creo que ahí me volví, pues yo no sé si fue desde ahí, pero yo creo que soy consciente desde ahí que me puse como esos tapaojos que ponen los caballos, que solo están enfocados en llegar al blanco, pero no se dan cuenta absolutamente nada de lo que pasa alrededor. Y empecé yo a caminar así. Entonces entré a la universidad y que tengo que ser el mejor estudiante, que tengo que tener las mejores notas, que tengo que sacar tanto promedio para que me contraten de una empresa multinacional, para que no sé qué y no sé cuántas. Y el único enfoque era en mí. Pero ¿qué pasa en mis relaciones? Necesitaba reconciliación con mi papá, necesitaba reconciliación con mi mamá, con mis hermanos, con mis amigos. ¿Y qué estaba haciendo? No, mi enfoque era, tenía que llegar a la meta de tener plata y ser reconocido de alguna u otra forma. Y me estaba olvidando de todo lo que estaba pasando alrededor.
Y así me fui, y seguía así, y seguía así. Y me olvidaba de todo lo que estaba pasando alrededor. Y yo creo, vea, yo creo que si nosotros nos enfocamos solo en llegar a la meta, de abrir camino solo para nosotros, para llegar nosotros solos allá a la meta, esa meta va a ser muy aburrida porque vas a estar solo. Y qué pereza. Y yo no estoy diciendo que no tengamos visión, que no tengamos enfoque, estoy diciendo que igual hay algo mucho más allá que las metas que nos ponemos. Entonces, algo así era lo que le estaba pasando a Nehemías. Así que si podemos ir a Nehemías 1 del 2 al 4. Pues no algo así como yo, pero algo como lo que debería ser. Entonces dice: Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y los puertos fueron consumidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. O sea, una de las cosas cuando nosotros estamos enfocados en alcanzar lo que queremos es que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces, en algún momento algo nos hace parar. Y bueno, vamos a parar aquí. Y ahí es donde miramos y nos importamos por algo diferente a lo que yo quiero. Entonces, cuando yo empecé en la iglesia, yo me acuerdo que yo empecé y yo inclusive quería tener una célula para poder venir a las reuniones de líderes. Y no, que tener una célula para poder que me digan líder y todo. Pero entonces ahí en esa célula yo empecé a tener y a llegar muchos jóvenes. Y empecé a hablar con ellos y me empezó a doler lo que estaba pasando. Me empezó a doler su vida. Y hice como un par y dije: espere, hay algo más allá. Y me dolía. Y así como Nehemías, él le tocó parar y preguntar, y bueno, ¿qué está pasando? Y le dolió lo malo que estaba pasando en su pueblo, allá en Jerusalén. Y yo creo que debe llegar un momento en la vida en que, bueno, vamos a dejar de lado todo lo que queremos y vamos a ver qué es lo que está pasando a mi alrededor. ¿Y cómo puedo yo ser un hacedor de paz y verdaderamente reconciliar todo eso que están viviendo todos alrededor de mí? Yo quiero que hagamos algo para terminar. Pongámonos de pie. Y si me pueden poner el video, por favor. Póngale la mía. Yo llegué a la fundación cuando me dijeron que si quería ser el director de la fundación. Yo nunca me imaginé trabajando con niños, la verdad. Yo nunca lo pensé. Cuando yo llegué el primer día a la fundación, y yo pues no ese video, vi otra cosa, pero vi a esos niños así, felices, danzando. Yo dije: hay algo más allá de lo que yo quiero. Y yo empecé a preguntar por la vida de esos niños y no me gustó lo que escuchaba, no me parecía lo que escuchaba, me dolía en el corazón lo que escuchaba. Porque eso no es justo, que unos niños no tengan relación con sus padres, no tengan relación con la sociedad, que tengan tantas vulnerabilidades. Y me empezó a doler y empezó como un fuego dentro de mí. Que no importaba si me iba a meter en problemas, que no importaba lo que fuera a pasar, que no sabía lo que iba a hacer ni siquiera en la fundación, pero algo tenía que hacer por esos niños. Y yo quiero que aquí todos nosotros hagamos algo. Yo quiero que cerremos los ojos y cada uno piense en este momento, ¿dónde es ese lugar donde tú puedes decidir hacer la paz? ¿Dónde es ese lugar donde tú sabes que están gritando por ti, por tu ayuda, porque tú vayas y traigas reconciliación? Y yo lo que sentía cuando oraba era que muchas veces, tratando de hacer el bien, tratando de hacer la paz, hemos sufrido.
y hemos sido atacados. Y por eso ahorita nos frenamos para hacerlo. Pero me sorprende la vida de Jeremías, porque él, después de estar ahí como en el cepo, está en el cepo y se le empieza a quejar a Dios y dice, pero su palabra es como un fuego que me quema los huesos. Y yo oro hoy, esta noche, que de verdad la palabra de Dios y el deseo de ustedes por transformar la realidad que ustedes saben que deben transformar, se haga, y que les queme, que les toque orar por la noche, que los levante a llorar por esa persona, por esa familia, por ese pueblo, por esa ciudad, y que de verdad ustedes vayan y hagan la paz y reconcilien esta ciudad para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.